Compañeros, buenas tardes. Miren, vamos a ver un tema nuevo. Se llaman unidades informáticas, teoría y ejercicios. Aquí en el curso que estamos llevando de manejo de sistemas operativos. ¿Sale? Bueno, es un poco matemático esto, pero comienza según el programa de estudios con la clasificación de los dispositivos de una PC. Nuevamente se vuelve a recordar, sobre todo, primero vamos a ver el hardware. ¿Cuáles son los dispositivos? Bueno, son las unidades externas, las unidades internas y las unidades de almacenamiento. ¿Por qué estamos recuperando esta información de nuevo? Porque las unidades de información que se usan en computación tienen que ver con el almacenamiento interno o externo. Ya saben, tienen que ver también con las velocidades de los dispositivos, de los microprocesadores y de las memorias y de las tarjetas de video. Todas se miden en unidades informáticas. Esas unidades informáticas tienen como la base al bit. Pero bueno, vamos a recordar un poco de esto, que son las unidades, ¿sí? Que es el hardware. Tenemos como ejemplo unidades externas, que son la pantalla o monitor. Es más, es mejor en informática decir monitor. Y hay que recordar que es un periférico de salida. La información sale de la computadora hacia el monitor y el monitor saca esa información, que es la imagen, hacia el exterior también para que lo vea el usuario. ¿Ok? Es donde se reproducen las imágenes y mantiene informado al usuario lo que está haciendo la computadora en cada momento. Siguiente unidad externa es el teclado. El teclado no es de salida, sino es de entrada. Sí, porque le entra información a la unidad. No sale información de ella, sino entra. Nosotros ingresamos información. ¿Sí? Tiene más o menos 102 teclas agrupadas, ya saben, en teclado alfanumérico, teclado numérico, teclas de función y teclas de control. Y algunos tienen teclas multimedia, entonces aumenta el número de teclas. Unos inclusive están iluminados y pueden cambiar su coloración. Los gamers, por ejemplo, tienen teclados que hacen estas cositas, pasarlos más, no solamente más atractivos, sino más funcionales. Ratón o mouse es un dispositivo de forma plana que ingresa información también al sistema. Es un hardware de entrada. Se desplaza sobre una superficie lisa y horizontal que refleja fielmente el movimiento del cursor en la pantalla o monitor de visualización. Fíjense, a través del ratón se mete información al sistema para ordenarle al hardware, al cursor, perdón, dónde se debe de ubicar, si podemos seleccionar algún texto. Inclusive con el clic derecho del ratón se ejecutan varias funciones. Con el scroll se puede desplazar uno a través de las páginas. Si es un ratón, gamer, pues tiene botones hasta para disparar balas y todas esas cosas, ¿no? Tan horribles de los juegos violentos que los niños de hoy en día juegan. Pero el chiste es que el ratón mete información y se visualiza por dónde, por el monitor. Entrada, salida, entrada y salida. Se ingresan letras, salen por el monitor. Se ingresan movimientos o ejecución de algunas tareas y se ven por el monitor, que es el de salida por excelencia. La otra unidad es la unidad central de proceso, que es un conjunto de circuitos electrónicos digitales encargados de recibir la información de los dispositivos de entrada y salida y procesarla y enviarla de nuevo a los dispositivos de entrada y salida. Ya decíamos que la mayoría le llama CPU a esto. Esto no es, bueno, si lo vemos así exteriormente nada más, sería un gabinete, pero adentro trae verdaderamente el CPU, que es el procesador principalmente.
unidad central de procesamiento, procesador, que ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene por dentro un equipo de cómputo? Pues tiene tres cosas: tarjeta madre, procesador y memoria. Tiene más, obviamente, pero estas son las informáticamente a lo mejor más importantes. ¿Qué es la motherboard? Es la tarjeta primordial que se encuentra dentro de la computadora, a la cual se conectan todos los circuitos electrónicos, las memorias, el microprocesador, las tarjetas de sonido, de red, de video, ¿sí? Y otras conexiones principales. Se conecta el disco duro también, ya sea MME, M.2, SSD o el antiguo y ya casi en desuso HDD. Siguiente, el chip o microprocesador o CPU. Es el más importante, es el que se encarga de organizar todo el funcionamiento de la computadora, procesa la información, ejecuta sobre todo eso, ejecuta cálculos y en general realiza millones de instrucciones, ¿sí? Y dependiendo de esa capacidad para hacer multitareas y para hacer millones de cálculos por segundo, es que va aumentando de precio. Los chips más changas, los AMD, los E1, E2, que son los más lentos y horrorosos del mundo, y los procesadores Atom de Intel, que también son los más lentos, junto con los Celeron, pues son los más baratos. Los procesadores A8, A10, Ryzen son de media potencia. Los procesadores Pentium Gold o los procesadores de 4 núcleos de la línea Celeron son de media potencia. Ya Core i3 también es de media potencia, pero ya teniendo a lo alto. Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 son de alto rendimiento. Y por la serie de los AMD, los Ryzen 3, 4 y 5. Bueno, y luego tenemos las memorias, ¿sí? La computadora tiene memoria ROM, memoria RAM, caché interna del microprocesador, caché externa, memoria de video, y esta te permite realizar las operaciones más rápidas y con menor carga para el procesador. Mientras más memoria tengas, el procesador fluye más rápidamente, tiene más espacio, digamos, para hacer más operaciones. Es como si tuvieras, por ejemplo, tu memoria fuera una libreta chiquita. Aunque tú procesaras mucha información, fueras muy hábil para hacer cuentas, pues te tendrías que tardar mucho, ¿sí?, haciendo esas cuentas, aunque tú eres muy rápido, pero tendrías que pasar de la hoja 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, y en ese paso, de una hoja a la otra, pues se te diría mucho el tiempo. Eso es lo que hace una computadora con un procesador muy potente, pero con una memoria pequeña o lenta. Porque las memorias también tienen velocidades que se miden en megahertz. Y en cambio una memoria grande es como si tuvieras una libreta enorme o un pizarronzote gigantesco, donde tú, al hacer las cuentas rápido, no tendrías que estar repaginando la página o cambiando de página cada ratito, y con lo cual la información fluye más rápidamente. Podrías hacer varias cuentas al mismo tiempo de manera simultánea, que es lo que hace el procesador, hacer muchas operaciones de manera simultáneas. Con una memoria más amplia lo puede hacer con más fluidez, ¿sí? Se conoce como memoria conjunto de bits que almacena caracteres temporal y permanentemente. Hay una memoria permanente, que es la que guarda todos los archivos en el disco duro, y una memoria temporal, que es la que guarda cierta información nada más mientras el usuario está ejecutando alguna aplicación, y esa le llamamos memoria RAM. La representación mínima de esta es el byte. Bueno, ya, ahorita vamos a ver esas unidades. Ya estamos aquí empezando a hablar de números, ¿verdad? Los procesadores también tienen cierta capacidad para realizar operaciones, que se mide también en gigahertz, se mide en millones de cuentas o de operaciones por segundo, se mide en frecuencia, se mide en un montón de cosas, en bits también. Hay procesadores de 32 bits,
procesadores de 64 bits, con lo cual amplían muchísimo la capacidad de operar. En fin, pero obviamente necesitan memorias más grandes. Finalmente, las unidades de almacenamiento, que es donde nos vamos a enfocar. Una unidad que ya está ausente en la mayoría de las computadoras es la unidad de CD-DVD, que era la encargada de leer a través del rayo láser un disco, ya sea CD, DVD o últimamente Blu-ray. Blu-ray, que es específico para películas de ultra alta definición, en definición 4K o mayor. ¿Sale? Bueno, tenían una capacidad de almacenamiento de 700 megabytes, 4 gigabytes, 10 gigabytes, 25 gigabytes y 50 gigabytes, los Blu-ray más grandes. Unidad de disquetes. Esos disquetes ya no se usan, son antiguos, ¿sí? Ya no se usan, aceptaban apenas 4 kilobytes, imagínense, de información, ¿sí? Muy poquito. 4 megabytes. Una memoria USB, también llamada pendrive, ¿no? A los gringos y a los españoles les encanta decirle a las USB pendrives. Bueno, son dispositivos pequeños, ligeros, totalmente portátiles, que utilizan un tipo de memoria que se llama memoria flash para guardar la información. Algunos requieren batería, no, ya no. Ya no, esos eran los antiguos, dependiendo del modelo, varía su capacidad de almacenamiento. Ahorita hay memorias USB de 128, de 320, en fin, de muchos gigabytes. Y algunas memorias derivadas de estas son las SD y las micro SD, que también tienen grandes capacidades de almacenamiento actualmente. Disco duro externo, disco duro interno o HDD era el primer tipo de disco duro que salió en los años 70 y 80. Es donde se monta el sistema operativo, ¿sí? Y donde se montan todos los programas, donde se guarda la información, es la memoria ROM prácticamente. Aquí se almacena la información, los videos, los documentos, los textos, las aplicaciones, los programas, las suites de programas, etcétera. ¿Sí? Y falta el SSD, que es el más actualizado. Pero eso lo vemos en el siguiente video.